Que ustedes se animen. Amén. Ya escuchamos 4 disertaciones sobre el tema que es la unidad de la fe. Entonces, aquí hay una pregunta que dice: ¿la unidad de la fe es necesaria para la salvación? Si no se necesita, entonces, ¿para qué todo este esfuerzo? Y va dirigida al hermano Álvaro. La unidad de la fe es necesaria para la salvación. Si no se necesita, entonces ¿para qué todo este esfuerzo? Así está planteado. Si la unidad de la fe es necesaria para la salvación, es la pregunta. Pero la persona misma se responde: y si no es necesaria, entonces ¿para qué todo este esfuerzo? Yo dividiría la experiencia cristiana en 2 partes. La una es la salvación y la otra es el perfeccionamiento del cristiano. La gente, Dios no nos llamó simplemente para salvarnos. Claro, gracias a Dios no vamos a ir al infierno, felices. Pero el propósito de Dios con el cristiano salvo es perfeccionarlo. Así que la doctrina tiene el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted, si está en la mar, náufrago, supuestamente para morir, tiene una semana, está ahí tirado en el agua, y alguien lo saca del agua y lo pone en el barco, ya no está en náufrago, ya está salvo. Pero ¿cómo está? Entonces luego viene el tratamiento. Nosotros sí necesitamos la unidad de la doctrina, necesitamos el perfeccionamiento, porque ese es el propósito. A los que le recibieron les dio capacidad no de ser salvos, sino de ser hechos hijos de Dios, y eso es un proyecto más ambicioso. La salvación, yo diría que es el primer peldaño en el camino al perfeccionamiento. Ahora, si usted usa la palabra salvación con el sentido de todo, entonces pues ahí lo tiene todo. Pero como aquí se está haciendo una pregunta, diferenciando entre la salvación y para qué sería lo otro, obviamente que es para el perfeccionamiento de los santos. ¿Quién más quiere preguntar o opinar sobre esto? No sé si el hermano Fernando quiere decir algo. Esta mañana el hermano Álvaro estaba hablando de que unifiquemos criterios. Además dijo que a propósito usaba esa palabra. Yo lo entendí como, obviamente, unificar, vamos a llamarlo de esta manera, el examen a las cosas que hacemos para ver si se acomodan. Voy a poner un ejemplo. Un criterio podría ser cuando la Biblia dice algo que hay que hacer, así hay que hacerlo. Cuando la Biblia no dice que hay que hacerlo así, tendríamos posibilidades de cambiar la práctica, así haya sido muy querida por todos nosotros. Pero habría un tercer punto: cuando la Biblia dice cómo lo hacían los cristianos, pero hoy no es posible hacerlo así, ¿qué forma adoptaríamos? Entonces creo que, a mi modo de ver, eso pienso yo, serían unos criterios. ¿Habría algunos otros o estos no serían válidos? Es la pregunta. Hoy estoy desenfocado en lo que estoy pensando, no sé. No. El planteamiento creo que lo tenemos todos, y además lo practicamos todos. Es lo que hemos hecho. Cuando la Biblia dice bautícese en el nombre de Jesucristo, no hay discusión, eso está claro, nos bautizamos todos, ¿cierto? Eso hay que hacer. Cuando la Biblia nos dice a nosotros cómo lo hacían, y se puede hacer,
Pero cuando la Biblia dice cómo hacían y no se puede hacer, ninguno de nosotros lo está haciendo. Si un hombre tiene hijas que sean solteras y él es dueño de su voluntad y quiere casarlas, hace bien, pero si no las casa, hace mejor. Pero ¿quién hace eso hoy? Nadie. Las cosas por su propio peso van encontrando el espacio. Ahora, no siempre que la Biblia dice cómo los cristianos hacían las cosas es para que nosotros las hagamos igual. Y creo que eso ha sido un error. No, es que así lo hacían los hermanos, sí, pero el que yo lo hiciera no quiere decir que esa era una norma para nosotros. Es posible, como dice la Biblia, que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y una cosa es que me deje una lección y otra cosa es que yo tenga que imitarlo. No siempre las cosas que se hicieron fueron para imitarlas, pero sí para aprender la lección. Entonces hay esas varias posiciones. Pero es que creo que casi no nos queda a nosotros otro espacio. Hay cosas que nosotros hacemos que los antiguos no hacían. Por ejemplo, llevar la Biblia para predicar. Pedro predicó el día de Pentecostés y no tenía Biblia en la mano. Nosotros casi nunca haríamos eso. Entonces yo no creo que eso signifique que sea como inflexible de hacer. Y de pronto eso ha producido enfrentamientos y disensión entre nosotros cuando no había necesidad de que lo hubiera, porque no se estaba discutiendo sobre un punto que había que cumplir. Pero los que hay que cumplir, que están claros, como dice Pablo, a lo que hemos llegado, hablemos una misma cosa, sintamos una misma cosa y hagamos de una misma manera. No sé si el hermano Fernando quiere decir algo. Bien. O si alguien más quiere complementar. Se trata de que todos participemos, ¿no? De que todos participemos. Entonces, ojalá que cada uno, sin de pronto no se sienta que no puede. No, con respeto, si quiere hacer una pregunta, la puede hacer. Entonces, no sé si alguien más. Siga. O una ampliación, sí. Mi pregunta más que todo, hermano Álvaro, no va a aquellas cosas que más o menos comunitariamente, por llamar de alguna forma, o eclesialmente, la que usted pone como ejemplo, hemos aceptado lo de la hija que no se casa, eso que ahí no hay ni problema. Mi pregunta va a algunas prácticas que en la Biblia los primeros cristianos hacían, pero que no hay mandato para ellas. Y casi uno ve que algunas veces lo hacían, era porque había un proceso de cambio entre la ley y la gracia. Ahí tenemos más problemas. Voy a poner varios ejemplos. El diezmo, la vigilia no tanto porque eso es de hoy, el ayuno. Entonces uno ve que, por ejemplo, el ayuno, no hay mandamiento para ayunar. Usted busque en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay mandamiento para ayunar. Está en el Antiguo, el práctico. Pero Pablo ayunó. Y no es que sea malo ayunar. Pero que tal que usted no diga, hombre, es que la Biblia no me manda a ayunar, yo no voy a ayunar. Y otro diga, es que yo quiero ayunar y ayuna. Usted decía esta mañana que la tolerancia era lo último como criterio, pero era el más importante. ¿No sería bueno que nosotros empezáramos a meter ese criterio para este tipo de cosas? El ayuno, la oración, la misma estudio de la palabra, cosas como la vestimenta inclusive, que están los principios, pero no está la práctica, o se ve de cierta manera. Creo que eso es lo que yo quisiera más que todo introducir. Esa es la inquietud mía, básicamente. Volvemos a lo mismo. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Es decir, aunque hablemos de una manera, en la práctica, a la gente que está en la iglesia, que no viene al ayuno, no la botamos de la iglesia.
ni le decimos que está perdido, ni le decimos que está condenado. Se enseña una vestidura decente, que sea de buena presentación, pero tampoco estamos votando de la iglesia a la gente que no se ciñe estrictamente a eso. Yo creo que por inercia o por prudencia o por tacto, más o menos es lo que hemos hecho. Es decir, las mujeres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero que en realidad tenían las costumbres del Antiguo, tenían sus velos, tenían su rostro tapado, la vestidura era diferente y las mujeres de hoy no lo hacen. Hoy se plantean algunas discusiones sobre la de hoy, entre si son morales o no, si son decentes o no, pero dentro de las de hoy, no necesariamente comparadas con las del Antiguo Testamento. Me parece que en ese sentido, si seguimos la norma que hemos tenido como tácita, de ser prudentes, de enseñar la palabra sin hacer como un escándalo sobre eso, creo que no nos va a ir mal. Lo malo es que empecemos a aplicarle una regla, una ley a las personas que pronto no se conformen. El pastor siempre puede enseñar la palabra, puede direccionar a las personas, puede orientarlas, puede aconsejarlas y con su propio ejemplo pues da un ejemplo de vida. Creo que eso va nivelando la enseñanza y la práctica, pero la iglesia hasta el día de hoy no ha tenido la costumbre es decir, de cortar a las personas que no se conforman exactamente a lo que practicamos. Entre otras cosas, entre los 3.000 pastores que tenemos, la verdad es que no todos piensan igual y no practican igual. Yo he oído algunos discuten si el ayuno se puede hacer nada más en la mañana o si tiene que ser hasta las 6 de la tarde o si tiene que ser de 6 a 6. En fin, hay unos que piensan que se puede tomar agua, otros que no toman ni agua. Entonces, en realidad, de todos modos hay un abanico. Aunque lo admitamos o no, el abanico existe y estamos conviviendo, así que estamos guardando la unidad del cuerpo y del espíritu dentro de esos parámetros que son siempre un poco flexibles. Eso es lo que me parece a mí. Si alguien más quiere intervenir acerca de esa pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, si el Espíritu Santo es quien da todo al creyente, entre paréntesis, Él nos guiará a toda la verdad. Una persona que no haya recibido el Espíritu Santo podrá tener y conservar la unidad del Espíritu. ¿Y por qué? Es decir, exactamente lo que dijimos ayer o esta mañana. Nosotros enseguida que leemos Espíritu es el bautismo del Espíritu. Pero la Biblia no dice que es el bautismo del Espíritu. Es el Espíritu que nos guía toda la verdad. Claro que si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene un testimonio más cercano. Eso también es cierto. Pero lo que estamos haciendo aquí, cuando predicamos la palabra y orientamos a un pecador, es obra del Espíritu y lo estamos guiando a la verdad. Y el testimonio de Dios por su Espíritu nos guía toda la verdad. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es un peldaño de mayor profundidad en la vida del Espíritu. Y seguramente que tiene alguna ventaja, porque eso sí, negarlo sería tapar el cielo con las manos. Bien. ¿Quién más quiere opinar sobre esto? Sí, hermano, siga. Recuerden que todos podemos participar. Ahí está el micrófono. Bueno, acerca del Espíritu Santo,
Pues cuando uno escucha, digamos, una expresión, 120 recibieron el Espíritu Santo como bautismo, ¿cierto? Se dice que los 3.000 o los 5.000 no lo recibieron. Digamos, eso, o sea, es mi pregunta. ¿Cómo nosotros constatamos que no lo hayan recibido? O sea, porque a veces se hace esa afirmación, no lo recibieron, pero mi pregunta es esa, es mi inquietud. Porque a veces, o sea, lo que pasa es que a veces hay algunas cosas que no dejan de quedar como en el aire. Entonces sí tenemos que... Entonces no se puede decir, no lo recibieron, porque en verdad la Biblia pues ni lo dice ni no lo dice. Pero puede ser que lo recibieron. ¿Cómo puede ser que no? Pues entonces, que es la pregunta. Entonces ahí, pero creo que sí debe estar claro que toda persona debe ser bautizada o no. ¿Sí? Bueno, listo, eso era. Listo, usted mismo se respondió. Entonces, ¿quién más quiere participar? Síganme. Con respecto a la pregunta anterior, yo todavía no alcanzo a entender ese que el Espíritu Santo, y eso sí lo entiendo, del Espíritu Santo es una cosa y la obra del Espíritu Santo es otra, pero yo no alcanzo a entender es que la pregunta que yo hice es si una persona que no haya recibido el Espíritu Santo podrá conservar la unidad del Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo es quien nos revela, quien nos guía, quien nos da la sabiduría, porque aún en creyentes que ya han recibido el Espíritu Santo se le hace tan difícil conservar, mantener la unidad del Espíritu Santo, o sea, la unidad de ese Espíritu. Entonces, ¿qué tanto esa persona que no haya recibido el Espíritu Santo, quién es quien le revela, quién es quien le guía, quién es quien lo instruye? Entonces, ¿qué tanto esa persona podría mantener la unidad del Espíritu Santo? Esa es la pregunta, hermano Álvaro. Es que, hermanos, entre las acepciones de espíritu, dijimos que una es guardar la actitud. No, yo creo que la persona está pensando la unidad del espíritu en el sentido experiencia espiritual, y eso no es lo que dice ahí. Dice que guardemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, así que es conservando no en humildad, en mansedumbre, soportándonos. Toda la terminología que se usa es de convivencia. Entonces la unidad que se está hablando allí no es la unidad del sentido experiencia espiritual, sino del sentido comunitario. ¿Dónde está el...? Mi conferencia allá. Entonces, nosotros tendríamos en las iglesias una división permanente, porque hay cantidad de hermanos que no han recibido el Espíritu Santo. Eso los llevaría a ser imposible para ellos conservarse en unidad con nosotros. Tendría que ser bautizados. Y eso no es lo que vivimos. Lo que vivimos es que hay gente que está armoniosa en la iglesia, aunque no tienen el bautismo del Espíritu Santo, tienen una armonía, tienen una buena disposición, tienen una buena comunión con los otros. Eso no demerita la necesidad del bautismo, porque es que el bautismo del Espíritu es para otra cosa. Nosotros tenemos un crecimiento espiritual, tenemos unos dones del Espíritu, tenemos un fruto del Espíritu, una cantidad de cosas que vienen con el bautismo del Espíritu Santo. Pero el conservar la armonía, que es donde se refiere la unidad del Espíritu, y se acuerda que mencionamos que a eso más que todo es que se refiere que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él.
El hombre que no guarda la armonía, es un hombre que no está en lo que Cristo es, que es armonía. Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces lo que no debemos es confundir el bautismo con el Espíritu Santo, con todo lo que el Espíritu produce en nosotros como Espíritu de Dios, que es llevando a la iglesia, porque eso es la obra del Espíritu en general. Entonces no estamos hablando del fruto del Espíritu ni de los dones del Espíritu, sino de la armonía del cuerpo, en ese espíritu de armonía que debe haber. Entonces no veo cuál sea la contradicción entre las dos cosas. Bien. Si alguien más quiere decir algo sobre esto. Hermano Álvaro, en su enseñanza usted hablaba de la importancia de mantener la unidad. La iglesia cristiana debe mantener la unidad del espíritu. Y también usted decía que en el mundo hay muchas organizaciones que tienen nuestro mismo sistema de doctrina. El apóstol Pablo habla de solícitos, casi que es un deber de nosotros como iglesia procurar mantener la unidad con todo el cuerpo de Dios, entendiéndose el cuerpo de Cristo como algo que trasciende a la organización. ¿Qué podemos hacer nosotros para procurar la unidad con otras organizaciones? ¿Cómo manejar eso? Como iglesia, ¿cómo podemos procurar tener unidad con otras organizaciones? Una cosa, y ya lo aclaramos, es la unidad formal, es decir, ser un solo bloque, ser un solo organización, lo cual no creo que es lo que se persigue. Lo otro es la unidad armónica, si no ser unos contradictores o unos contendientes, sino tener armonía. Aparte de eso, la iglesia nuestra sí ha hecho esfuerzos materiales, concretos, en esa dirección. El hermano Octavio, el hermano Reinel y yo hemos asistido a varios foros internacionales de iglesias del nombre, buscando acercarnos y tener un poco por lo menos de no beligerancia con esos grupos. Claro, lo que pasa, eso sí, es que cuando uno sale allá afuera a ver toda la fauna que hay, hermano, eso parece el arca de Noé. Hay de todo. Entonces no es tan sencillo buscar una unidad más formal, pero sí hemos estado allí con armonía, hemos estado allí compartiendo. Si nos han dado la oportunidad de decir algo, lo hemos dicho, hemos sentido como hermanos, hemos comido juntos, es decir, como conservando un espíritu cristiano con todos los que de puro corazón invocan el nombre del Señor. Ya pasar a una unidad formal, porque la unidad de la fe, en este caso, en lo básico también la hemos guardado. Creemos en el nombre, creemos en la unicidad, creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la esperanza de que Cristo venga en cuerpo como se fue. Es decir, muchas cosas, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, hay muchas doctrinas que compartimos. A veces se llega a ciertas áreas donde hemos sentido disensión, pero no hicimos de esa disensión un motivo de pelearnos con ellos, así que conservamos esa armonía. Lo que yo sí creo es que no debemos tener una concepción interior de que somos los únicos, de que el día que lleguemos al cielo, donde el Señor dice que hay muchas moradas, todos los cuartos van a estar vacíos y solo el de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia va a estar lleno. A eso es lo que no debemos pensar. Seguramente hay mucha gente que cree en la doctrina sana que va a estar allá. Y nosotros tenemos aquí hermanos que han venido de México, hermanos de Estados Unidos, de esa misma rama, que no son de nuestra organización, pero son del nombre, que tienen algunas ligeras diferencias con nosotros y sin embargo mantenemos con ellos unas relaciones, yo diría, buenas. Entonces sí, se ha hecho algo.
Y creo que en esa dirección se puede seguir haciendo lo mismo, es decir, echando puentes, ignorando algunas diferencias, porque sí las tenemos y sin embargo no las hemos subrayado y hemos tenido buena armonía. ¿Quién más quiere participar? Hermano Álvaro, aquí en el punto donde usted estuvo aclarando acerca de cómo alcanzar la unidad, habló de la enseñanza, de la revelación y de la tolerancia, y tocó un punto acerca de la santidad virtual y la santidad práctica. La santidad virtual es la que el Señor nos imputa a nosotros, y la santidad práctica es la que uno en el diario caminar trata de llegar a esa santidad. La pregunta mía es, si la santidad imputada es la que me salva, ¿por qué tengo que esforzarme o practicar la santidad diaria? Esa es la pregunta que quiero hacer. Si la santidad virtual o la imputada es la que me hace acepto delante de Dios, ¿por qué tengo que practicar la otra? Si no tuviéramos una santidad imputada, no podíamos ni empezar. No podíamos ir. El hecho de poder tener relación con Dios, si yo esta madrugada me levanté a orar y Dios no me viera como santo, yo no podría ni orar. Porque a la presencia de Dios no entra nada inmundo. Entonces yo voy cubierto con la sangre de Cristo, con el perdón del Señor, pero Él sí me dice a mí que yo me debo perfeccionar, y por eso hablamos del sarcófago, donde el sarcófago es más grande que yo. Cristo es el molde y yo me meto y quedo muy enano. Entonces me dice, no, con esa estatura no podría entrar yo ni siquiera a orar. Entonces Él me imputa una estatura que no tengo, pero me dice, no, de todos modos, tú tienes que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces por eso es que necesitamos crecer en la santidad diaria práctica, porque nos vamos acercando al molde que se nos ha impuesto como dado, como aval, nos lo han depositado, pero tenemos que crecer, porque tenemos que llenar el molde. Entonces el trabajo nuestro como pastores es perfeccionar a los santos para que ellos den la medida del molde en que Dios nos ha puesto. Entonces nosotros no podemos dejar de crecer. Todo y cada día es necesario crecer y crecer y crecer, porque esa es la meta, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Bien, sí, hermano. Después el hermano Verán. Es que el hermano Álvaro pues acaba de decir que uno puede entrar cubierto con la sangre del Señor. La sangre del Señor cubre o limpia. Porque entonces sería de expiación, que es la expiación es la que cubre, la sangre de expiación. Y la diferencia que hace Juan con el Cordero de Dios es que limpia, no que expía. Nosotros nos planteamos las cosas como a veces olvidando una y solo pensando en otra, pero hay que pensar en las dos cosas. Igual que Cristo es Cordero y es León, igual que es dos extremos. Yo por un lado necesito ser cubierto. La Biblia dice que Él es la propiciación, y esa es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que el cubrir no es la limpieza. El cubrir es lo que me da posibilidad a yo llegar. Ese es la propiciación por todo el mundo. La limpieza es la acción directa sobre mí personalmente. Mis pecados, mis defectos, mi suciedad. Como parte del cuerpo, yo soy limpio. Entonces,
nosotros tenemos dos cosas, es decir, aunque yo soy limpio, no soy perfecto. Como imperfecto no puedo llegar. Entonces, como imperfecto me cubren para que la perfección parezca mía. Sin embargo, mi limpieza es continua, porque el lavamiento de los pies y de las manos en el símbolo bíblico es esa limpieza diaria que necesita el hombre, porque de todos modos, pues usted pasa por una venta de revistas y le guste o no, hay una revista pornográfica ahí. Y a veces usted no puede ni impedir verla. Y de todos modos la mente, pues algo se le queda, se le ensucia. Entonces hay que lavarla. Y a veces es más que eso. Entonces, nosotros necesitamos las dos cosas. El cristiano en realidad necesita la sangre de Cristo fluyendo diario para la limpieza de sus pecados. Pero la aceptación nuestra es porque estamos cubiertos. Pero ese es como que dice, fue la entrada. Él es la propiciación de nuestros pecados, que es el principio del ingreso de todo el mundo. Hermano, cuando estamos hablando de Él, que Él es nuestra propiciación, estamos hablando de un todo, no de una parte. Cuando yo hablo solo de la sangre, estoy hablando solo de una parte, no integralmente de Él. Yo estoy cubierto en Cristo, ¿cierto? Una cosa es estar cubierto en Él y otra cosa es estar cubierto en la sangre de Cristo, que ya es una parte. No se puede hacer de una parte un todo. Bueno, está bien. Bien, el hermano Verano iba a participar. Bueno, hemos estado hablando de la unidad en el aspecto doctrinal. Resulta que yo tengo una inquietud, aunque no se ha dicho pues acá, realmente, pero creo que es parte de la unidad o que puede afectar, y es el caso del nombre. He escuchado en algún seminario, por ejemplo, se dijo del nombre de Jesús, del nombre de Jehová, porque en este tiempo no se debería ni invocar el nombre de Jehová. Entonces, porque había sido en esa dispensación del Antiguo Testamento, y pues hay varios argumentos que de alguna manera puede afectar en los institutos. Creo que eso hace un tiempo se ha venido hablando de eso, y eso trae otras inquietudes. Entonces mi pregunta acá, estamos parte de profesores del Instituto Bíblico, y entonces se pueden formar aquellos conceptos. Entonces yo quisiera que el hermano pues nos hiciera un planteamiento, su cosmovisión en cuanto a eso. Sí, que haya como como dice el hermano, tal vez será difícil llegar a todos los acuerdos, puesto que siempre habrán los puntos de vista diferentes, pero creo que sí debe haber algún principio que nos pueda decir, bueno, el principio es así y así. Me parece a mí que esa no es una de las cosas difíciles, gracias a Dios. Bueno. Nosotros a veces, no sé, formamos una montaña de lo que no es. Dios tiene un nombre en el Antiguo Testamento, se llama Jehová, o Yahvé, o como se haya pronunciado, es el tetragrámaton. En el Nuevo Testamento Dios nos ha revelado su nombre, es Jehová el que salva. En realidad eso es así como se llama. El que uno comprenda que el nombre de Dios, es decir, que está usando ahora es Jesús. Jesús, correcto. No veo por qué él escandaliza que podamos usar el nombre de Jehová.
Es decir, mi esposa se llama Mariela Forero Peralta y se llama Mariela de Torres. Antes y después, no veo cuál sería el escándalo que ella diga, no, yo me llamo Mariela Forero, o Mariela Forero Peralta, o Mariela de Torres. Yo tampoco creo que es bueno llegar a esos extremos, que algunos dicen que el nombre de Jehová es un nombre diabólico, que el nombre de Jehová no se debe decir, que el nombre de Jehová no se puede... Eso me parece como un extremo, es decir, es sencillamente que nosotros sí tenemos una revelación, y lo que sí sería, me parece a mí importante, es que nosotros sí nos ubiquemos, porque a veces en un culto cantamos 10 coros a Jehová y no le cantamos ninguno a Jesucristo. Entonces parece que la persona no estuviera ubicada dispensacionalmente, pero tampoco diga, no, ese coro no se puede cantar. Tampoco es. ¿Cuál sería el problema? Entonces no creo que sea tan grave. Bueno, o sea, estaría claro, pero ¿hasta dónde entonces se debe decir a esa persona que enseña? Porque es que el caso es que, bueno, es fácil, listo, ya Dios nos reveló su nombre de Jesús. No hay problema que yo cante Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, un ejemplo, no hay problema. Y está bien claro. Pero ¿qué se hace cuando se sigue enseñando? Cuando yo lo he oído enseñar. Si esas personas realmente forman un problema con eso, tenemos aquí al director de Educación Teológica y al oficial del distrito. Porque es que no es posible que un pastor forme un problema de algo que no es problema. Suficientes problemas tenemos con los reales para inventar nosotros. Sí, ¿no? Listo. Bueno, gracias. Oye, en el reglamento interno, en los artículos de fe está que nuestra iglesia, ¿verdad?, cree en eso, se puede predicar libremente. Bien, vamos a escuchar el saludo de nuestro presidente, que está aquí con nosotros. Yo creo que él puede llegar hasta acá y saludarnos. Entonces vamos a esperar para oír sus palabras de saludo. Queremos escucharlo. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Jehová, gloria al Señor, gloria a Jesús. Un saludo muy especial a todos ustedes. Y la verdad que hubiera querido haber estado hace algunas horas más, pero estábamos en reuniones, pero sí sabíamos que estaban acá y estábamos orando que Dios los guíe. La verdad que esta es una reunión muy importante donde se tratan tantos asuntos y delicados, por cierto. Yo estaba sentado allá escuchando y esta reunión, pues hace muchos años atrás era una reunión de pronto de mucho debate y ahora se habla y se da la explicación y se sienta la persona y vuelve y otro y pregunta, pero hace muchos años era bien difícil tener una reunión así. Bueno, quiero decirles de que me alegra que se pueda tener este congreso aquí y al mismo tiempo con esta clase de tema y con esta calidad de personas. Porque ustedes son las personas que están llevando la enseñanza, la orientación, dictando lo que Dios les está dando y sentando, ¿por qué no decirlo?, cátedra y frente a una cantidad. O sea que yo creo que detrás de ustedes hay una buena cantidad de gente que han aprendido, o han aprendido 100% o 50%, pero han aprendido. Por eso yo creo, como decía, me parece que era el hermano Edelberto, de lo que se está enseñando, y a mí siempre me llama mucho la atención
y que Dios pues los guíe a ustedes y nos guíe a nosotros para que logremos hablar las cosas y que vayan creando conciencia en todos esos muchachos que se están levantando para aprender. Lastimosamente algunos a veces dicen, no, es que mi profesor dijo que era así. Y otros dicen, no era así, usted fue el que entendió así. Y entonces se va creando como una diferencia. Yo creo que necesitamos mucho, sí, que Dios nos guíe, porque todo el que nos escuche va a comenzar a predicar y a enseñar y a tener el concepto, y que Dios nos ayude también a que tengamos, si no lo tenemos todo a la perfección, pues tengamos un buen acercamiento en las ideas y en los conceptos y en los temas. Hay como mucho silencio. Amén, amén. Sí, es como decía el hermano Álvaro ahora en la parte de Jehová. Yo estaba en iglesias donde no se podía decir Jehová, no se podía decir. Estaba en otras donde llamaban la atención al que había dicho Jehová, y viene lo del tetragrama y que fue en el siglo tal y que ya no se puede pronunciar, pero entonces se va creando un ambiente que cuando llega el otro y también dice y gloria a Jehová y bendito Jehová y en el nombre de Jehová y todo Jehová, entonces ya también es otra situación. La verdad, hermanos, es que si nosotros hace tantos años hemos estado leyendo, cualquier cantidad de años, y nuestros antepasados, y siglo XIX y siglo XVIII, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pues no es tampoco llevar a que los del siglo XVIII, XIX y del XX y parte del XXI estamos equivocados con Jehová. Porque entonces, ¿qué hacemos con todos los equivocados? No se han perdido. Dios los escuchó. Dios tuvo misericordia. Dios los usó. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado una cantidad de enseñanzas de ese Antiguo Testamento? Jehová, varón de guerra, Jehová, y ahí mismo acudimos en la unicidad, ahí mismo conectamos a Jehová, varón de guerra, y conectamos a Abraham cuando está allá, y Jehová y Abraham, y los dos caminaban. Entonces todo esto debe hacernos pensar de que si fueron palabras que se dijeron allá, como sea, Dios las respaldó y ayudó a esas personas, y nos puede ayudar a nosotros también. Si Dios nos ha dado la sabiduría y la capacidad de entender bien lo que hace muchos años no se entendía, que el tetragrama, que la palabra, que la vocal, que da el acento, que da el sonido, y que llegó a lo que se tenía que pronunciar, pues a última hora el que no sabía si se pronunciaba o no, Dios lo escuchó. Y nosotros que ya entendemos bien, también nos está escuchando. Amén. Así, hermanos, que gracias a Dios por la reunión, ¿verdad? Muy interesante, muy importante, y gracias por el hermano Álvaro también, y el hermano Fernando. Y hay dos Fernandos aquí, ¿no? Y hay dos Álvaros de las conferencias también. Es de a dos. Y el hermano Ginás, ¿qué se hizo? Ah, bueno. Bien, hermanos, bienvenidos a esta ciudad. Me alegra estar con ustedes y que Dios siga dándonos de sus bendiciones. Dios les guarde a todos. Bien, claro que como el hermano Álvaro Torres dijo que aquí estaba el director de Educación Teológica, si me dan permiso yo digo algo, porque es que el que modera no puede hablar si se ciñe a las reglas del foro. Ah, bueno, listo. Mire, yo estoy en una congregación que tenía casi 1000 creyentes, y por esta discusión quedaron 40 nada más.
Entonces, por eso me parece interesante este tema, ¿no? Porque es mejor, como escuchábamos, guardar la unidad del cuerpo, por ejemplo, o la unidad del espíritu, que dividir una iglesia y dejarla con 40. Entonces, sí, y eso es más grave. Eso sí es grave, no es que sea más grave, es que eso sí es grave, lo otro no. Por ejemplo, hay quienes quieren cantar, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Eso no cabe ahí. No cabe porque David no tenía revelado el nombre de Jesús como lo tenemos nosotros. Que entonces, ¿que por qué cantamos salmos? El Nuevo Testamento dice que cantemos salmos, cánticos e himnos espirituales. Entonces, si yo tengo que dividir una congregación porque no acepto eso, que además está en los estatutos de fe de la iglesia, porque está en los estatutos, allí está el nombre de Jehová y todo eso. Entonces, tendría mejor que si yo no acepto los estatutos de fe de la iglesia, el mismo reglamento interno dice que yo no puedo ser pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿cierto? Entonces sí es un tema pues que ojalá que lo pongamos en el sitio en que debe estar, ¿cierto? Como ya hemos oído las explicaciones. Yo solamente quería compartir eso, porque si uno se pone de pronto a dogmatizar o a prevalecer en el concepto, entonces mire todo el daño que se puede causar, ¿verdad? Y todavía, imagínense que ya de eso van, ¿qué? 7 años, y todavía yo estoy tratando de enderezar lo que los otros torcieron, porque por eso me mandaron allá. Entonces, es difícil, después de que se forma una pugna de esas entre la gente, volver otra vez a que retomen la confianza. Entonces, uno tiene que mirar bien, por eso cómo enseña, porque si no hará mucho daño, ¿cierto? Bien, entonces, y sobre todo en algo que está claro en la palabra de Dios. Bien, entonces continuemos adelante. Si alguien más, aquí hay unas preguntas, pero no las veo muy directas con los temas que tratamos, entonces las estoy dejando de último, a ver si hay chance para contestarlas. Sí, hermano. Para mantener la unidad del espíritu, el hermano habló de la enseñanza, la revelación y la tolerancia. Entonces, me gustaría que se ahondara un poquito más en el último inciso, hermano Álvaro, porque yo entendí muy bien la enseñanza, pero esa palabra tolerancia en nuestros días creo que ha llegado a la permisibilidad de la sociedad. El hermano Fernando López estuvo en el Distrito 10 hace algunos 3 meses y estuvimos discutiendo, hablando sobre el homosexualismo. Creo que a todo pastor le preocupa cuando llega un homosexual a la iglesia y no tenemos un manual que nos oriente cómo tratar el caso de un homosexual. Primero porque de pronto no tenemos una ayuda de un psicólogo, qué sé yo. Además de eso, la experiencia que tenemos es que, mi experiencia es que he conocido por lo menos el caso de 10 homosexuales y ninguno se ha convertido. Conozco el caso de un joven que lo acusan de homosexual en una iglesia, se traslada a otra iglesia, lo están usando en la iglesia, trabaja en una empresa, lleva a un hermanito a trabajar a esa empresa, y lo que se dice en esa empresa es que son novios, ellos son creyentes pero son novios. Bien, ¿y cuál es la pregunta, hermano? Mi pregunta es que se ahonde sobre la tolerancia, hasta dónde podemos ser tolerantes, y que ojalá se cree un manual para trabajar con estas personas que son homosexuales, que lesbianas, que llegan a la iglesia con una cantidad de problemas, únicamente para eso.
Bueno, hermanos, la palabra tolerancia en Barranquilla se le aplicaba a un barrio especial. Pero eso no hace que la palabra no signifique lo que tiene que significar. Estamos hablando de tolerancia en el contexto de las ideas, de las doctrinas, del crecimiento cristiano, que es una parte donde se puede ser tolerante. No se hablaba aquí en ningún momento de ningún tipo de pecado. Entonces, pero ya que el hermano menciona el homosexualismo, yo sí les voy a decir una cosa. Tienen que tener cuidado cómo actúan con los homosexuales o las lesbianas, porque usted puede caer en problemas legales. Es decir, la iglesia no es un lugar privado, es un lugar público. Aquí entran prostitutas y lesbianas y también entran homosexuales. Algunos se han convertido, pero el hermano conoce 10 y ninguno ha torcido el brazo, o todos lo tenían torcido, no sé. Pues no nos toca a nosotros decidir si se van a salvar o no, si se van a convertir o no. Usted predica el evangelio. Tener un manual que hable específicamente de eso, de pronto ni siquiera es legal. ¿Entiende? Porque ya es discriminatorio. Y creo que nos está llegando el tiempo a nosotros que tendremos que soportar con paciencia. Algunos, en Estados Unidos es peor. Estados Unidos el homosexual llega ahí y suspira y dice amén en su estilo, y dice gloria a Dios a su estilo. Y usted no lo puede echar. Y le echa piropos al pastor desde el asiento. Entonces, realmente, a manera de recomendación, no se exagere con ese tipo de personas, no sea que usted se busque un problema. Pero la tolerancia aquí no se usó en ninguna manera en relación con eso, sino en relación con lo que de la convivencia nuestra, es decir, de tolerarnos el uno al otro en las ideas, en las doctrinas, en la enseñanza, en la armonía cristiana. Ya lo demás, manéjelo con cuidado. Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque... Bien. ¿Quién más quiere participar al respecto? El hermano Eder y después el hermano Areiza. Dios le bendiga. Amén. Bueno, sobre la tolerancia que habla el hermano Álvaro, yo quisiera de pronto, o quisiéramos saber algo, porque se ha presentado, estaba mirando una vez una noticia por internet, que en los Estados Unidos habían demandado a un pastor porque no le efectuó un matrimonio a unos homosexuales. Pues yo considero que el matrimonio que nosotros hoy en día estamos efectuando dentro de la iglesia, no sé si se puede tomar como también un arma de doble filo para llegarse a presentar esta situación. ¿Sí? Entonces, lo que usted dice que de pronto algún día tenemos que usar un manual para esto, pero resulta que llega el momento en que ya el manual no sirve, sino porque la ley se interpone ante el manual. No sé si en Colombia o la iglesia estaría preveyendo esta situación porque algún día se nos va a presentar, ¿sí? Porque realmente vamos a tolerar a las personas, y si las toleramos dentro de la congregación, aunque no somos quien para expulsarlos ni para sacarlos, sino que los admitimos, pero siempre vamos a encontrar la dificultad de los creyentes que van a decir ¿por qué los aceptamos? Se nos presentará algún día esta situación, ¿cómo podríamos desarrollar esa situación? Y qué bueno que antes de que los pies se pongan en los callos, sería bueno entonces ir pensando en esa situación. Gracias, hermano.
Bueno, aunque eso es una pregunta un poquito fuera del ámbito. Vea, la iglesia tiene sus estructuras de autoridad, donde se deciden las posiciones oficiales sobre cualquier problema. Hay un tribunal de la doctrina, hay una asamblea general, hay un consistorio de ancianos, en fin, tenemos unas estructuras ya establecidas que en su momento pueden pronunciarse sobre algo. No es discriminatorio en nuestro país el no hacer una ceremonia a homosexuales. Aunque lo aprobaran, ellos tienen que conseguirse una persona que esté dispuesta a eso. No estamos obligados a hacerla. Pero en mi caso particular, si yo fuera pastor y me tocara escoger entre que me demanden o casarlos, yo espero que me demanden. Y nos tocará, si irnos presos, pues no me voy preso. Una tutela son 3 días de cárcel. Pero eso sí, tenga por seguro que yo una cosa que considere que es contraria a la fe, no la hago. Así me pongan preso. Así que tenemos que estar dispuestos nosotros a que si llegara a ese extremo en Colombia, pues que nos demanden. ¿Qué más vamos a hacer? Pero nosotros no creemos en matrimonios homosexuales. Y si toca pues enfrentarse, pues tocará. No hay otra manera. El hermano Reinel quiere decir algo. Bueno, la verdad que el tema es muy interesante, pero sobre todo yo creo que nosotros estamos, pues paulatinamente o poco a poco nos estamos metiendo, o el mundo nos está metiendo allá, o la situación nos está llevando allá, pero hay una serie de cosas que nosotros como pastores tenemos que pedirle a Dios y acercarnos a Dios para que nos ayude como a afrontarlo. La verdad que sería muy bueno tener un manual, pero a la hora de la verdad, el manual no se sabe si amarraría más y descontrolaría más o nos metería más en problemas. Yo creo que el manual más bien tendríamos que ver es cómo logramos acomodar la vida cristiana y lo que nos va llegando conforme la palabra. Lo que pasa es que es un problema también, como hay algunos a veces que a estas personas hasta los insultan, los tratan mal, les dan la espalda y todo, y hay otros también que lo permiten en la iglesia como tan normal. Mira, allá fulanito los vieron y él le estaba acariciando, déjenlo que eso les va a pasar, eso es asunto de adolescencia. Entonces tanto hay un problema cuando se permite por ahí, o el pastor por no afrontar ese problema se hace el que no oye, el que no ve y el que no entiende. Ese es más grave todavía. El lesbianismo, o sea, tenemos que pedir a Dios que nos ayude cómo nos vamos a enfrentar al lesbianismo, porque ya lo hay. Hay niñas de escuela dominical que a veces dicen, fulanita me estaba besando, estaba aquello, estaba lo otro. Dejen eso quieto, dice alguien. No, ahí es donde hay que prestar atención. O sea, la problemática está, la situación difícil está. Solamente que tenemos algunos pastores que a veces cuando el problema es de esa forma, se lo dejan a otros. Es como el asunto de los divorciados. Usted es divorciado, ¿sabe por qué no asiste allá a tal iglesia que le queda más cerca? Pero eso es como yéndole a tener el divorciado ahí. Y si alguna pareja se va a casar y dice, es que ella es divorciada y él también, hombre, yo que estoy tan ocupado ahora. Pero ¿por qué no llamamos al hermano tal que él sí tiene tiempo? Es que ya, yo creo que para esa fecha yo tengo un viaje. Entonces miren ustedes que se le va como huyendo a la situación. Lo que yo quiero decir en este caso con el homosexualismo, el lesbianismo, es que la problemática ya está.
Hay muchas iglesias donde hay niños que han sido violados y ellos aconsejan a otros muchachos que eso es bueno, que aquí, que allá, pero si el pastor no está al tanto, le presta atención, se asesora, se orienta, trata las cosas. Yo conozco personas que han sido de un lado y del otro lado, homosexualismo y lesbianas, y les he visto en la iglesia, y que asegure yo que estén 100% bien, no, porque yo tendría que estar como muy cerca de ellos, pero asisten y van y están. Yo creo que a eso es lo que yo quería llegar. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que irnos preparando? Porque les va a llegar. Gracias a Dios que en Colombia todavía se conserva como ese temor, esos valores o ese principio de hace muchos años, pero Europa se está invadiendo ya, que muchos países ya aprobaron todo, otros lo están estudiando. En Estados Unidos hay algunos estados que ya lo aprobaron, otros lo están estudiando para aprobarlo. O sea que la bola viene de nieve por allá y algún día llegará por acá. Ya al Senado han entrado debates y no sé si ustedes leyeron lo que dijo el señor alcalde de Bogotá, que antes de él salir quería tener un congreso mundial de homosexualismo ahí en Bogotá y declarar determinado barrio, no sé qué, la zona roja exclusiva para, la zona rosa exclusiva para ellos. ¿Ah? Chapinero, o Teusaquillo o Chapinero, pero él lo dijo que lo iba a hacer. Entonces miren ustedes, se debatió de allá lo de la herencia, que el que se casa y muere, que el que vive con el otro y muere, le deje la herencia ya, después lo de matrimonio, pero ténganlo en cuenta que da vuelta y da vuelta y no se aprueba y no se aprueba, pero cualquier día dio tanta vuelta que lo aprobaron. Tanto juega que el perro con la, hasta que al fin se la come. O sea, da vuelta y se va a aprobar, pero no vamos a esperar a nosotros a prepararnos después de eso, sino ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces ya que Dios nos guíe y que Dios nos ayude, pero también tenemos algo que aún en nuestros propios principios vale más que lo que apruebe cualquier congreso, el asunto de la fe que nosotros estamos llevando. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Entonces, que Dios nos ayude en eso que viene. Pero desde ahora, miremos a ver cómo vamos a afrontar las cosas. Gracias. El hermano Carlos Areiza tiene una intervención. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah. ¿Cómo es su nombre, perdón? Hermano José, y el hermano Giovanni viene después. Bueno, más que una pregunta. ¿Es un aporte? Sí, es como un comentario, alguna... Ya. Yo creo que esta experiencia ha sido para todos nosotros altamente enriquecedora por la temática y la dinámica que ha tenido, y pienso que debería ampliarse, es una especie como de sugerencia, no solamente a los que trabajamos con el Instituto Bíblico, sino que me parece a mí que debiera estar articulada con la parte administrativa de la iglesia. Pienso que sería muy importante la presencia, por ejemplo, de algunos de los delegados oficiales, pienso yo. ¿Por qué? Porque en uno de los temas que escuchamos en este seminario se hablaba de la metodología, de la didáctica, de la enseñanza, cómo aprovechar el proceso de enseñanza de la mejor manera. Y yo veo que en nuestras reuniones, y desde hace tiempo atrás, vengo abogando porque en nuestras reuniones de estudios pastorales tratáramos de hacer uso de ese tipo de cosas de las que venimos tratando hace tiempo atrás en el Instituto Bíblico, porque considero que estamos en mora de hacer uso de ese tipo de mecanismos.
nosotros nos reunimos en una sección de estudios y la enseñanza es magistral. Tenemos una asistencia de 800 personas en un estudio y habla el predicador y la gente está ahí, pero no tiene oportunidad de nada. Decimos amén por ahí esporádicamente. Entonces pienso, y no sé si ustedes pudieran tomar nota de eso, Sí, de él que está qué tomando bueno sería que esto fuéramos trabajando en coherencia también con la parte administrativa. Eso es lo que quería decir. Bien, bueno, aquí está también el hermano Reinel escuchando lo que el hermano está sugiriendo. Al hermano José. Sí, con relación, hermano, amén, hermano Reinel, a la fe. No quiero que se me quede esto en la mente. Más que todo una aclaración. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La idea que alcanzo pues a mirar allí es que la fe es algo que hemos heredado o debemos heredar directamente del Señor, porque dice que es el autor y consumador de la fe. Entonces hay una fe heredada directamente de Dios, revelada, explicada por Él a Abraham, lo cual Abraham la asumió y luego se la dio a sus hijos, y luego la Biblia dice que habla de la fe de Jesús, habla de la fe de Jesús y luego de la unidad de la fe, que conservemos esa fe. Entonces la pregunta es, ¿debemos heredar una fe específica en el caso de guardar la unidad de esa fe misma? Con relación pues a lo que la Biblia nos... Lo que pasa es que en esa exposición estamos hablando de esa dicotomía de dos tipos de fe. Eso es lo que hace el mundo entre calvinistas y no calvinistas. Si yo creo que porque Cristo es el autor de la fe, creo que es el autor de la capacidad de creer, y que Abraham le creyó a Dios porque Dios le dio capacidad para creer, entonces yo tendría que creer que el que no cree es porque Dios no le ha dado capacidad. Bien. Y eso sería ya... sí. Y lo otro, estamos hablando es de la fe que nos ha sido encomendada o dada, que es el cuerpo de doctrinas. Son dos aspectos diferentes. La capacidad de creer es innata en las personas. Bien. Que Cristo sea la fuente de la que emana el objeto de la fe es una cosa. Así que yo cuando tengo una fe viva es porque la deposito en Cristo y a Él me lleva. Entonces, en ese sentido, Él es el círculo hermenéutico de la fe, pero no de la capacidad de creer, porque es que el capítulo 11 de Hebreos, que sí define la fe, no la conecta a nada, ni a Cristo, ni al diablo, ni a Dios, ni a una verdad específica. Así dice que la fe es la capacidad de creer lo que yo no veo y de esperar lo que estoy seguro que voy a recibir, pero que nadie me lo asegura. Entonces, esas son dos cosas distintas. Una cosa es la capacidad de yo creer y la otra es lo que creo. Abraham tiene las dos cosas. Él tuvo capacidad para creer y creyó lo que Dios le dijo. Creyó Abraham a Dios. Fíjese usted que él no fue justificado por tener fe, sino por creerle lo que Dios dijo. Si no es que Abraham, porque tuvo fe, fue justificado, sino que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que a él le fue justificado por lo que creyó, no porque creía. No sé si eso queda claro. Cuando se refiere que es el autor, en este sentido, autor, ¿cómo se aplicaría? Él es el generador de la fe viva. Y luego Sí. consumador. A él llega.
genera... De pronto sería bueno que se consiguiera otra versión. Bien. Para que usted vea que está más clara, pero Ya. Cristo es como que dice, Él genera una fe viva y Él es el objeto de la fe viva. Entonces Obvio. en Él comienza y termina, pero no la capacidad de Pero no se creer. refiere también a la enseñanza de Cristo y a la enseñanza Todo que le transmitió a Cristo Abraham. no, es que vean, ya metemos a Abraham otra vez aquí. Bien, Y usted dice, no es la que le transmitió a Abraham. bien. La Biblia no dice que Dios le transmitió a Abraham una fe. Es decir, porque en Abraham de lo que se menciona es que él le creyó lo que Dios le dijo. Obvio. Ahora, si usted se refiere a que lo que Dios le dijo era un mensaje, bueno, está bien. Pero, ¿cómo dice esa versión? Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Entiendo. Es decir, Él es el fundamento de lo que yo creo y Él es el fin de lo que yo creo. Sí, es que el problema es que la versión... Mano Giovanni. Después va usted, él estaba primero. Estamos bien de tiempo, no se preocupe. Aló, gracias hermano. Hermano Álvaro, en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu la recibimos en virtud de que somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahí está claro. Y estos pasos como es humildad, mansedumbre, soportando, paciencia, amor, es para sostener esa unidad, no más bien para crearla, no, sino para sostenerla, para resguardarla. Ya, si es que esta mañana escuchando pareciera que se hubiese dicho como que para crearla, No, para guardarla. para resguardarla. Amén. Ya. Ok, gracias. Gracias, hermano. Bueno, yo estaba escuchando las preguntas y las respuestas del hermano Álvaro, y con respecto a la fe, estaba meditando lo siguiente. Las palabras en la Biblia tienen significado dentro de un contexto. Eso quiere decir que no siempre significan lo mismo, aunque la palabra diga lo mismo. Pasa con el caso de la salvación. El Salmo 18 dice David que el Señor ha sido salvación para él. La mujer del flujo de sangre, ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto seré salva. Y en Marcos 16:15 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay tres salvaciones distintas ahí: la salvación de los enemigos, la salvación de una enfermedad y la otra salvación, que es la salvación del pecado. Y creo que lo mismo sucede con la fe. No siempre donde se dice fe quiere decir lo mismo. Una cosa es la fe entendida como la acción de creer, otra es la fe expresada como el contenido de lo que se cree, y otra es la fe para actuar y hacer cosas, la fe obradora o el don de fe. Y yo estaba hace poco hablando con el hermano Plutarco acerca de lo que ustedes plantean, si la fe tiene origen divino o si tiene origen humano. Y creo que, o por lo menos ese es mi concepto, que si lo miramos desde el punto de vista de que todo el mundo cree, y creo que todo el mundo tiene la capacidad de creer,
porque algunos creen que no hay Dios y son creyentes, ya creen algo, creen que no hay Dios. Pero entonces lo que yo observo es que en el acto creador de Dios, cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía dentro de sus capacidades esa capacidad de creer. Ahora que el hombre desorientó o se le, como dijéramos, se le destruyó o se le deterioró esa fe por causa del pecado, lo que hace el Evangelio es orientar esa fe del hombre innata que tiene hacia donde tiene que estar enfocada, que es Jesucristo, porque Él es, digamos, el objeto de la fe, y ese es la fe que salva a la persona. Entonces, tanto lo uno como lo otro, ¿no? El Señor es el autor de la fe por creación y el autor de la fe por el Evangelio, o sea, por redención. Entonces, creo que esas dos cosas se complementan allí. Ahora, cuando se habla de Abraham, a mí me llama la atención que Romanos hace una discriminación en cuanto a qué creyó Abraham. Abraham creyó lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Y me parece que esas tres cosas integran realmente la fe. Fe es creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Él hace. Porque algunos creen lo que Dios es, pero no creen lo que Dios dice. Hay otros que creen lo que Dios hace, pero no creen lo que Dios es y lo que Dios dice. De manera que yo creo que la fe integral y completa es la que nos lleva a creer lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Bien, bueno, vamos a estar atentos, no vamos a formar conversaciones por allá, porque lo que estaba diciendo el hermano aclaraba bastante las cosas y algunos estaban conversando. Entonces, ojalá que todos tenemos la libertad de participar desde el micrófono. Amén. Entonces, bien, aquí hay unas preguntas. Yo les voy a dar paso para que no se vayan con la inquietud, ¿cierto? Por ejemplo, dice, ¿qué diferencia hay entre dogma y doctrina? Dogma y doctrina. Como usted habló del dogma, de pronto por eso. Bien. Podemos decir que, hasta donde yo he leído, el dogma es el concepto que se da acerca de una doctrina. Entonces, es lo que el hombre opina acerca de lo que Dios dice. Y la doctrina es lo que Dios declara en su palabra. A veces el término también ha evolucionado un poco y a veces tiende a confundirse, pero generalmente, hasta donde yo he visto, esa es la diferencia, ¿no? Que el hombre emite un concepto sobre una doctrina de Dios y ya es un dogma, porque es su concepto. Es hasta donde yo entiendo. Bien. Bueno, esta sí creo que es una discusión bastante antigua. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Aquí no está en el tema y para esto aquí nos echaríamos el resto de la vida. La diferencia entre el alma y el espíritu. Sí, esto se viene discutiendo hace varios siglos y todavía se puede seguir discutiendo. Bueno, esta sí se la dirigen a usted, dice, hermano, ayúdenos en la interpretación de Génesis 2, 4, 5 y 6. De Génesis 2, 4, 5 y 6, dice, porque algunos dicen que antes del diluvio no llovía y otros sí. Vea, hermanos, la verdad es que
hay cosas que a mí nunca me han preocupado, como la diferencia entre el alma y el espíritu. Realmente no me preocupa. Entre otras cosas, yo no les recomiendo que peleen mucho por esa palabra, porque es ambigua, las dos. Entonces, es muy difícil que ustedes lleguen a una conclusión sobre eso. Digan lo que dice la Biblia simplemente. La Biblia dice que no llovía, sino que subía un vapor. ¿Yo por qué voy a decir otra cosa? ¿Ah? Pero ya usted usó la palabra se sobreentiende. ¿Entiende? Yo preferiría que no sobreentendieran, a menos que sea realmente necesario. ¿2 qué? 2:4. 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor por el cual regaba toda la faz de la tierra. No tiene ninguna incidencia de que lloviera, de que no lloviera, de que sí lloviera. No dice que después de que hubo la creación empezó a llover. Está explicando que Dios cuando creó la tierra estaba vacía, no había hombre, pero Él le puso plantas y todo. Pero como no había hombre que la regara, había un vapor que la regaba. Eso uno dice que no llovía. Es que vea, una planta no necesita lluvia. Usted va al desierto, los israelitas han cultivado con gota a gota. El famoso sistema de gotas viene de allá. Entonces, la Biblia no dice que empezó a llover fue después que hubo plantas, sino que explica cómo se mantenía. Lo que se sobreentiende en la Biblia es que había una atmósfera especial, porque había aguas que estaban por encima de la atmósfera y aguas que estaban por debajo de la atmósfera. Entonces, en un ambiente así, la humedad era suficiente. Ahora, ¿qué clase de plantas había en esa época? ¿Qué clase de animales? Realmente, hermanos, es una discusión que sería toda teoría, toda suposición. Pero lo que sí la Biblia no dice que llovió después que crearon las plantas. Está diciendo lo que pasaba antes de la creación y cómo sostenía Dios la creación antes que lloviera. Pero yo no digo que se puede usted discutir eso. Es decir, realmente, si llovió o no llovió. Bien. Bueno, vamos a darle la palabra a usted que no ha hablado. Después el hermano Verano, que todavía va a preguntar. Sonido. Ya. Ah, bueno. Bien, hermano, mi pregunta en relación con lo siguiente. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene un manual donde están contempladas normas disciplinarias para nosotros los ministros. Pero yo tengo un poquito de confusión a la hora de sentar disciplina en las iglesias, a los miembros de las iglesias. Es decir, que está como a criterio de uno así y no hay forma como una norma, una regla para uno decir esta forma de comportarse amerita esta disciplina así y esta otra de otra manera. Porque por ahí en la Biblia dice en alguna parte de que dígaselo, llámelo entre usted y él, luego llame a otro y luego dígalo a la iglesia. Pero es como muy, así como muy genérico. Me gustaría como algo más pormenorizado. Si es posible tener como a qué atenernos. Esa es mi pregunta. Él pregunta si es posible
que se tenga algo más, o sea, más directo a la hora de establecer disciplinas en la iglesia, porque en la Biblia es muy general y en el reglamento interno disciplinario también es muy general. Pero yo digo una cosa, ¿por qué mejor no lo dejamos como está en la Biblia? Claro, es que, vea, si Dios hubiera querido decirnos algo más específico, nos lo hubiera puesto ahí. Entonces nuestra mentalidad es la que tiene que cambiar, no la Biblia. Ni inventar el reglamento para que haya más normas que la Biblia no puso. Si la Biblia nos deja una idea general suave, dejémosla así, suave como está. Pero nosotros, con nuestra manera de pensar, queremos es aplicarle un castigo. Y precisamente por algo la Biblia no lo puso. Entonces le deja a usted libertad de que usted maneje su iglesia y pueda aconsejar a las personas, pueda corregirlos. Lo que pasa es que al mirar nuestro reglamento y las normas disciplinarias, entonces habla de atenuantes y agravantes. ¿Y qué pasa? Que yo hago un trabajo pues disciplinario con un creyente, pero el otro pastor que está allí vecino, él dice que no amerita eso, entonces tenemos esas discrepancias. Siempre van a haber, y gracias a Dios que las hay. Sí. No nos queda problemas. No. Ve, hermanos, las cosas que son de criterio siempre van a ser de criterio, aunque las escribamos en el reglamento. Y si el Señor lo dejó así, mejor déjelo así, porque por algo Dios lo hizo. Nosotros, desgraciadamente, tenemos un reglamento muy largo y nosotros queremos ponerle todo ahí, todo ahí, todo ahí. El consistorio tenía más amplitud de tratar a un pastor y qué hacer con él antes que hubiera las reglas. Ahora dice, no, el debido proceso. Y no usa el punto 4 y el punto 2, y no llamaron a la señora y no tomaron acta y no la firmó la señora y no la mandaron. Bueno, todo eso se nos ha complicado porque nos metimos de leguleyos a hacer un reglamento. Nosotros no somos abogados. Ahora ya estamos embarcados en que hacerlo lo mejor que se pueda. Pero Dios nos dejó una reglamentación más amplia. No se preocupen que otro pastor tenga otro criterio, porque siempre habrá otro criterio. Y sabe una cosa, la mejor manera de nivelarse es cuando hay un criterio contrario, porque entonces ya yo sé que me tengo que cuidar porque el otro piensa diferente, pero el otro también piensa lo mismo de mí. Se tiene que cuidar porque yo pienso diferente a él. Y eso nos nivela. Yo creo que eso déjenlo así como Dios lo dejó. No le pongan más. Bueno, a propósito de esto, recuerdo lo que me decía un pastor que le preguntaron cuando estaba en la entrevista de ordenación. Le hicieron una pregunta, él se iba a ordenar. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué le cambiaría usted al reglamento de la iglesia para que la iglesia fuera mejor? Y él dijo, no, al reglamento no hay que cambiarle nada. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Hermano Reinel. ¿Cuántos tienen una alabanza? Algunos están cabeceando por ahí. ¿Ah? Firme. ¿Sabe que qué bueno fuera que no hubiese reglamento? Sería lo mejor. Lo que pasa es que a medida de que van pasando los años, nosotros comenzamos hace muchos años con un reglamento así, casi unido los dos dedos. Ya vamos así. Y si nos descuidamos vamos a llegar así, llenos de una cantidad de normas, de disciplina, de tantas cosas que hay. Yo
quiero decirles algo. Una de las cosas más difíciles que hay es impartir justicia. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando hay que tomar una decisión, cuando el supervisor o se van allá y toman una decisión y los niños están llorando, la señora está por allá tirada en ese sofá y él está aquí para entregar la licencia y los creyentes están allá y entonces los creyentes están diciendo llegaron y en vez de ayudarlo miren lo que van a hacer. O sea que se forma un ambiente pesado. Pero entonces ahí hay que acudir. ¿A qué se acude ahí? ¿Al cariño, a la amistad, al momento que se vive o a lo que está escrito y hay que practicarlo y obedecerlo? Yo creo que los que primero desearíamos que no hubiese que hacer nada de eso, seríamos los que tenemos una responsabilidad. Pero si no hay algo por qué ceñirse o qué regirse, ¿cómo funcionaría una iglesia? Lo que pasa es que una de las cosas más complicadas, y a veces uno le da vuelta, y ustedes seguramente recuerdan y hasta les ha tocado predicar, pero uno en lo propio de la vida, en lo interno, uno dice, hombre, razón tenía David, cuando le dicen, ¿qué quieres? ¿Que suceda aquello o que suceda aquello otro o lo otro? ¿O que Jehová se encargue directamente de ti? Y ustedes saben a quién acudió. Mejor es caer en manos de Jehová y no en manos de los hombres. O sea que miren ustedes si con un reglamento que para algunos tiene disque mucho y para otros poquito. Y estamos en esa situación y es verdad, hay cosas que no están ahí y a veces nos llaman, mano, que se presentó aquello, ¿qué hacemos? Y entonces ya el reglamento ya no lo tiene. No, pues que traten de hacer aquí, de hacer allá. Que él llamó, que no entrega la iglesia, que no entrega el salón, que allá tienen los diáconos pendientes, que ya el otro no lo van a dejar entrar, que no dejan llegar el camión, ¿qué hacemos? Y ahí no dice el reglamento, cuando llegue el camión marca Ford, se estacione allí, ahí no está. No aparece. Entonces, ¿qué sucede? Traten de ver, hermanos, cómo hacen, cuádrenlo por allá lejos y vaya y hablen con él. O sea, a veces hay que buscar la forma y todo. ¿Qué tal que lo tuviéramos bien exacto? Sería mucho más difícil todavía. Yo creo que lo que dijo el hermano Fernando y lo que dijo el hermano cuando se le preguntaba de esa forma, ojalá nosotros tuviéramos ese temor, esa responsabilidad, que no tuviéramos que mirar a ver cómo hago las cosas, sino que ya por mi propio cristianismo y acercamiento a Dios haga las cosas aunque no estén escritas. Que Dios nos ayude. Una alabanza al Señor. Amén. Bien, vamos a, ya el tiempo ha corrido, vamos a escuchar las conclusiones por el hermano. Ya yo le iba a dar la palabra y usted me dijo que no. Que si le da ahí una uñita. Al hermano era. Bueno, una uñita. El hermano, sí, al hermano Torres. Bueno, lo que pasa es que uno escucha cosas, de todas maneras la ley viene por causa de las transgresiones, ¿no? Pero uno escucha cosas en sermones. Estos días, precisamente, alguien me estaba preguntando de un sermón que escuchó de un pastor. Y ahora que hablamos de la sangre, dice que la sangre de Cristo tiene perdón para limpiar, porque el día que Cristo fue crucificado,
que vertió su sangre, que ese día llovió. Y escuche, no, pues uno dice, porque que es tremendo, digamos, entonces que ese día llovió y que el agua, que el agua corre, porque dice la Biblia que las aguas van al mar y que hacen su giro y vuelven. Entonces el pastor predicó y se me están preguntando que si eso era así, que el agua, por ejemplo, en el momento del bautismo ahora, al candidato, que por eso el agua tenía el poder de la limpieza, porque supuestamente el agua toda fue contaminada, digámoslo así, de la sangre, y que lo predicó un pastor, y entonces el hermano me preguntaba eso, porque oiga, pero es que yo no sé de dónde se inventan tantas cosas. Esa es mucha imaginación. De todos modos, cuando una persona predica un sermón así y se produce una situación que influye, en realidad deberían decírselo a los oficiales del distrito, a los directivos. Porque primero que es mucha imaginación, pero además ya empieza a enseñar cosas raras. El agua del bautismo no limpia los pecados. El agua del bautismo lavará el cuerpo, pero el alma no. Entonces, y que llovió, porque la Biblia dice que botó sangre y agua. Eso, que cuando uno termina de botar sangre sale el líquido linfático. Eso no. En realidad eso no tiene sentido bíblico. Y francamente, si es una cosa que perturba, hablen con los directivos, porque listo. Bueno, ¿qué vas a? Uno de acá, ¿qué vas a hacer? Hermano Reinel quiere decir algo. Lo que el hermano Verano hace reverencia, pues creo que no sea solamente él. A uno le sorprende que cada día alguien quiere salir con algo nuevo. Sí. Yo creo que sería muy bueno, y eso esta mañanita yo estaba leyendo este pasaje y decía, hombre, que Dios nos ayude. Por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, entonces se incluye él, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. ¿Hasta qué punto hay el peligro que alguien de pronto dice, hombre, voy a sacar esto para que vean que yo no soy como tan atrasado y que sí sé y aquello, y se mete en unos laberintos que ni él mismo se encuentra? Se mete de tal manera, y hermano, y usted dijo que yo dije, no, sí, usted lo dijo, pero, o sea, casi se ve enredado, se ve envuelto por querer meterse en cosas. Por eso yo creo que hay algo muy interesante, y es que Dios nos enseñe a ser mesurados y definidos en las cosas. Y algo que me llama mucho la atención, y yo creo que sería muy bueno, es que no es que uno se las sabe todas, como cuando aparece aquello de pregunta y respuesta, y pregunten lo que sea, se mete en el problema que sea. Yo no sé si Álvaro recuerda al hermano que, no sé, hermano Cuiso, no sé cuál era, que le decían algo de lo que él le decía, queremos, y lo que me tiene a mí pensando y que no lo entiendo, y entonces él dice, no, es que a mí lo que más me molesta, me perturba, no es tanto lo que no entiendo, es lo que entiendo, porque lo que no entiendo me tiene sin cuidado. O sea que a veces uno con lo que ya sabe es suficiente para aprender un poco más, pero resulta de que quiere saber a veces cosas
que yo les aseguro que si le hacen la pregunta al gran teólogo y máster y bueno, y todos los títulos que tenga, y de pronto él dice, ve, yo tampoco sé. Yo recuerdo que el hermano Zúñiga nos contaba que él decía, hombre, que Dios me concediera hablar con un rabino, pero de esos rabinos bien avanzados, bien inteligentes. Y dice que un día, por allá en Israel o algo así, se lo encontró. Y entonces le dice el hermano, hombre, ¿por qué no me hace el favor usted y me explica el Salmo 110 que dice, y dijo el Señor a mi Señor, dígame una cosa, según allá en lo que enseñan en la Torah y todo, ¿a cuántos ven ahí? ¿Ahí hay uno o hay dos? Entonces le dice el rabino, ve, yo casi no me he preocupado por eso, yo siempre veo uno como sea. Porque el hermano Zúñiga decía, deben de estar pensando, ¿y por qué aquí aparece este y aquí aparece el otro? Y el rabino leyera lo que leyera, siempre seguía viendo a uno. Y es que hay personas en la manera de leer que van viendo que hay uno y después llegaron a una parte y dice, a lo mejor serán dos. Y vuelve y sigue leyendo y dice, parece que sí que son como dos. Y cierra el libro creyendo que hay dos o imaginándose que hay dos. Pero hay esos eruditos y todo eso que lean lo que lean, siempre van viendo de que no es que hay dos ni tres, sino hay uno solo. Entonces es una forma también que cuando se va leyendo no es tanto como descubrir. A veces por querer descubrir cosas se mete a la congregación en problema y llega el otro pastor y se le salió aquella palabra que en la doctrina que dijeron ni se podía pronunciar, y llega allí y ahí mismo se le hace, mano, ¿por qué dice usted esto y dice aquello y dice lo otro? El pastor que teníamos, y comienza y él tiene que decir, no, pero es que no creemos así. Entonces, ¿hasta qué punto también le dejan el problema al que llegó? Me gusta mucho esa parte donde dice, no tratemos de saber más de lo que está escrito, con lo que está escrito es suficiente. Gracias. Gracias. El hermano Álvaro Hernán Muñoz pues tiene las conclusiones y después evaluaremos, daremos la oportunidad a algunos para que evaluemos para terminar. También escucharemos las palabras del hermano Plutarco, que muy gentilmente nos prestó aquí este lugar. Bien, quiero destacar las siguientes conclusiones de este foro. Los profesores de los institutos bíblicos ejercemos una influencia muy importante en la enseñanza y por tanto tenemos que asumir con mucha responsabilidad el impartir las doctrinas a la luz de la palabra del Señor. La otra conclusión, la unidad del Espíritu la tenemos en virtud de pertenecer al cuerpo de Cristo, y los demás elementos que aparecen en Efesios capítulo 4 permiten que precisamente se pueda sostener esa unidad. Si queremos entender la unidad de la fe, igualmente tenemos que hacer la diferencia entre la fe como la capacidad que tenemos para creer y la fe como el sistema de doctrinas, el conjunto de doctrinas que son las que sostienen, las que se convierten en la fuente
a donde acudimos para perfeccionar nuestra fe. Hay doctrinas que salen directamente del texto bíblico, pero hay otras enseñanzas que nos han sido dados como pautas, y es precisamente allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación. Y muchas de las enseñanzas se escribieron, inclusive dice la palabra del Señor, como ejemplo, y ahí es donde están las mayores divergencias. Hay que entender las acepciones de las palabras y sus definiciones a la luz del contexto en el cual aparecen las palabras, para que puedan realmente ser interpretadas significativamente. El hermano nos dio el ejemplo precisamente de la palabra fe, que no significa igual en todos los textos bíblicos, y la otra palabra es precisamente espíritu, y por tanto nosotros tenemos que hacer siempre una diferencia de los términos, y por eso hablamos de la unidad del Espíritu, pero también hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de la obra del Espíritu, e igualmente hablamos de la fe. Y el ejemplo que nos puso el hermano Fernando nos habla precisamente de la fe, de lo que creyó Abraham, lo que Abraham creyó, lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. En relación a la unidad de la fe con otras organizaciones, se han hecho acercamientos, y aunque no se ha logrado que se pueda establecer unos convenios que determinen una unidad en las distintas organizaciones, sin embargo se han establecido algunas armonías en áreas doctrinales que ha permitido que haya una buena relación con esas organizaciones. Así que aunque tenemos diferencias, sin embargo se ha intentado establecer buenas relaciones. Tenemos una santidad que nos ha sido imputada, pero esa santidad no implica que ya somos santos en nuestra condición. En posición somos santos, pero en nuestra condición tenemos que perfeccionarla, y por eso nos acercamos al molde que es Jesucristo a través de la santificación diaria, y la meta es hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, al molde que es Cristo. Los profesores, para no repetir algunas que tienen que ver con la matemática, uno de los términos que se tocó en el foro fue precisamente la palabra tolerancia, y no significa que es tolerar ciertas formas de vida que son contrarias a la palabra de Dios, sino que se está hablando de la tolerancia en las formas de pensar, en las formas de analizar, a veces de interpretar las doctrinas, la palabra del Señor, pero no significa aceptar todo lo que las corrientes del mundo tratan de imponer dentro del esquema de ejemplos como el homosexualismo. Hay corrientes actuales que nos quieren empujar a aceptar esas formas de vida, que no están conformes a la palabra de Dios. Pero el hermano Reinel decía, pero hay un hecho mucho más grave, y es que
Hay quienes no quieren enfrentar las problemáticas que se presentan, sino que se las dejan a otros. Pero tenemos la responsabilidad de enfrentarlas e inclusive de estar preparados para buscar respuestas, de tal manera que las problemáticas no las encuentren otros pastores o que se las enviemos a otras cuando nosotros tenemos frente a nosotros la palabra de Dios. El hermano Carlos nos hablaba de que hay que optimizar la enseñanza didáctica. Hay que enseñar, la enseñanza, las doctrinas, pero también usando las didácticas adecuadas para que generen una enseñanza que garantice el verdadero aprendizaje. Y por eso sugiere que en estos eventos también se inviten a los líderes de nuestra iglesia, a los directivos de los distritos, que son quienes finalmente nos están ayudando en la formación doctrinal. Finalmente, pienso que yo creo que ahí terminamos. Finalmente, creo que el hermano Reinel ha dado una gran conclusión, y es que es muy importante no decir más allá de lo que verdaderamente está escrito. No hay que hacer tantas especulaciones. Y hay una conclusión que yo he sacado. Hay veces que nosotros nos dedicamos a muchas cosas que no son prioritarias. Y yo he oído hasta predicar de personas que se preocupan de qué lado se peinaban los caballos del Apocalipsis. ¿Eso de qué sirve, hermanos?